Hay que decirle al viejo bravucón de Rodolfo que mientras en Colombia los medios hegemónicos de comunicación le celebran y le acolitan su machismo, su ignorancia y su charlatanería, en el resto del mundo no paran de asombrarse. Directamente que lo ideal sería que las mujeres se queden en las casas, pero mejor si te parece... Pues el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. El ideal sería, dice. Sí. Criar. Eso habla de cómo piensa. Lo que pasa es que el blindaje mediático nos quiere imponer una vez más a un cuchito fascista como presidente. Como si Colombia no pudiera superar el complejo del padre maltratador, del mayoral, del capataz, del mandamás, del patrón que nos deja como legado tantos años nefastos del matarife en el poder. Como si Colombia no mereciera un mandatario idóneo que gobierne para la vida y para la paz, en vez de otro títere aprendiz que nos avergüence todos los días ante el mundo. Lo primero que tenemos que reconocer es que los medios tradicionales de comunicación están inflando otra vez a un viejito machista, mal hablado, violento, xenófobo, corrupto, admirador de Hitler, un trumpcito criollo con el que tratan de ingenuos a los electores. Pero por fortuna hay una mirada más allá y es la que nos ofrecen los medios alternativos y en este caso la prensa internacional, la cual hay que mirar para desmantelar al candidato del establecimiento y así votar por el cambio. Y por supuesto para no seguir siendo el hazmerreír del mundo. ¿Cómo? ¿Que lo volvió a hacer? No puede ser, viejo traqueto, fascista, machirulo. Así ven a Rodolfo en el programa intermedio de la televisión española. Rodolfo Hernández es un político colombiano algo populista que el pasado domingo dio la gran sorpresa quedando segundo en la primera vuelta de las elecciones colombianas y con claras posibilidades de ganar la presidencia porque parece que puede aglutinar todo el voto de la derecha. Bueno, y el de la ultraderecha también, a juzgar por cositas que dijo esta misma semana, como que la ley que castiga el feminicidio pues no sirve para nada, o que lo ideal para él es que las mujeres se dediquen a criar hijos. Buenas perlitas suelta por la boca Rodolfo. De hecho, ya le llaman el Trump criollo. Yo creo que es porque dice las mismas tonterías que Trump, pero además sienta bastante mal, como los chorizos criollos. Y es que este político es único en Colombia y se distingue de otros candidatos por varias cosas. Una de ellas es su habilidad para citar a grandes pensadores de la historia. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler. ¿Lo habéis oído bien? Ha dicho pensador y Hitler en la misma frase. Es verdad que poco después dijo que se refería a Einstein en lugar de a Hitler y que fue un lapsus, en fin, el típico lapsus. Ay, parce, qué vergüenza, uno se queda sin palabras, parce. Con cumbiecita de fondo se burlan y con justa razón de que semejante personaje tan ignorante tenga posibilidades de llegar a ser presidente. Es que siendo francos, el mero hecho de que semejante personaje tan ignorante, un atarbán de estos, un fascista de estos, sea candidato a la presidencia, ya es un insulto a la democracia y a la inteligencia humana. Otro Duque, la chimba pues, esto sería el acabose, esto sería graduarnos de idiotas y no querer otra cosa, sino que nos manden a comer mierda desde arriba y que nos ofrezcan plomo desde el gobierno. Pero esperen, guarden los insultos que todavía hay más. Miren por ejemplo cómo es visto el viejo bravucón en la televisión pública argentina. Directamente que lo ideal sería que las mujeres se queden en las casas, pero mejor si te parece... Pues el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos, pero como tienen a toda la ciudadanía arruinada, la mujer le tocó ponerse a trabajar para aportar y complementar a los gastos de la casa. Esa es la verdad. El ideal sería, dice. Sí.
criar Eso habla de cómo piensa. hijos y quedarse en la casa. Pero además había intentado remediar justamente lo que había dicho sobre las mujeres y la política. Y bueno, termina diciendo esta frase que por supuesto fue muy cuestionada. Aquí ya es conocido como un viejito machirulo y asqueroso, pues recordemos que en este país el movimiento feminista ha gestado grandes luchas y ni en broma le dejarían pasar tales declaraciones a un candidato presidencial, pues recordemos que esto ya es violencia de género a través del discurso, lo que podría derivarse hasta en violencia física y femicidios. O sea, es que fíjense el talante de las declaraciones de este señor, de este cretino, en un momento en que el mundo entero aboga para combatir y para generar conciencia sobre la violencia de género. De ahí que las organizaciones feministas colombianas se hayan manifestado rotundamente y con justa razón. Entre otras cosas porque el movimiento feminista colombiano va tomando cada vez más fuerza y entienden, son sabedoras de que cualquier cambio, cualquier transformación social va a ser con la mujer o no será. Y tenemos esta perla, la cereza del pastel, en donde se ve como el cuchito hitleriano huye cuando en una entrevista en Telemundo le preguntan acerca de su proceso judicial. Y entonces, como estoy avisado, soldado avisado no muere en guerra. Bueno, esta entrevista tuvo un momento accidentado al ser interrumpida cuando Hernández respondía a una pregunta sobre un proceso judicial que hay en su contra. Usted puede ver los detalles de esta entrevista esta noche en Noticias Telemundo. Pero claro, como no estaba en RCN y Caracol, en donde le tapan y le celebran cada burrada que dice, y entonces pudo darse cuenta lo que es un periodismo decente. Y si Colombia fuese un país serio, este cuchito no podría ni siquiera presentarse, ni mucho menos andar pregonando una lucha contra la corrupción cuando él tiene procesos por corrupción. El chiste se cuenta solo. Recordemos que el caso puntual del que hablan y el cual empaña sus aspiraciones a la presidencia es el caso Vitalogic. Con la confesión de uno de los implicados, los chats de una negociación de su hijo con una empresa privada y más de 60 pruebas documentales, la Fiscalía tiene preparada una imputación contra Rodolfo Hernández y la Procuraduría ya le formuló pliego de cargos por su participación directa en el negocio que, como él dice, no se concretó. Los problemas judiciales del candidato Rodolfo Hernández no se encuentran solo en despachos de la Fiscalía. También la Procuraduría adelanta una investigación en su contra por el contrato de construcción de un relleno sanitario de alta tecnología para reemplazar el basurero del Carrasco. Pensemos además que con este otro cuchito de los Crocs se estaría repitiendo la figura ya tan trillada en Colombia de mano firme o mano dura. Una estrategia de marketing político de la derecha fascista que ha sido muy eficiente para el uribismo, pues recordemos que en 2002 le sirvió y fue su caballito de batalla para que el Matarife llegara al poder. En otras palabras, la clave fue mostrar un viejito al que supuestamente no le tiembla la mano con nadie, un cuchito ya de edad, dizque tan comprometido con la patria para ser capaz de ejercer el castigo de la mano dura y la de plomo si toca. Recordemos que el Matarife en el 2002 se mostraba como un tipo supuestamente independiente y que no tenía ningún vínculo con los partidos tradicionales. ¿De quién se acuerdan ustedes en este momento? Entonces lo que hizo fue aprovechar el descrédito de dichos partidos. Recordemos que en 2002 era un tipo al que no lo conocía nadie, lo conocían por allá en Antioquia, haga de cuenta a Fico, a Rodolfo, a todos esos pedorros. Pero llegó con la idea de ofrecerle plomo y mano firme a la guerrilla, que por cierto todavía siguen operando después de 20 años del uribismo en el poder. La misma estrategia calcadita del cuchito Rodolfo, que se hace llamar independiente y que viene que es que ofrecerle plomo a los bandidos, y el tal independiente, mírenlo en esta foto, se alía con el partido campeón en corrupción y en parapolítica, más de lo mismo. En fin, elegir a este cuchito es darle continuismo a las políticas de este otro.
Es decir, más del uribismo. Es tener otro gobierno en cuerpo ajeno, es recrudecer la guerra con esa seguridad democrática y por supuesto perpetuar a la corrupción y a las mafias en el poder. Es irnos a contracorriente de las necesidades del país y del planeta. Colombia no se merece otro dinosaurio como estos, y aquí me burlo de su mente retrógrada y no de su edad. En cualquiera de los casos, el partido de gobierno está desesperado porque siente que va a perder el poder. Sus cartas son idénticas y son manejadas por ya sabemos quién. Cambia el títere, pero no el titiritero, porque el tipo está preocupado porque siente en la nuca los pasos de la justicia. Sin variedad, sin ideas, sin más discurso que el guerrerista. Quieren darnos una dosis más de uribismo, representando si acaso a las mafias que lo subsidian y no a la inmensa mayoría que reclama un país digno. Ojo, tenemos más de 6.402 razones para no darle ni un solo voto al uribismo, ni a sus aliados, ni a sus marionetas, ni a nada que se le parezca. Tenemos un compromiso histórico, una deuda con un país que se desangra y la responsabilidad de votar bien, a conciencia, revisando las propuestas del candidato si las tiene, los antecedentes de él y de su partido. Si el cuchito de los Crocs, en su nueva versión llamado Rodolf hitleriano, dice que es el cambio, entonces ¿por qué lo apoya el uribismo? ¿Por qué lo apoyan las mafias? ¿Por qué lo apoyan los clanes? ¿Por qué lo apoyan los medios hegemónicos de comunicación? Eso es muy evidente, la cosa es muy sencilla. Entonces por ahí no es, hay que votar por el cambio, por un proyecto que nos convierta en un país potencia de la vida y la paz. Votemos esta vez pensando en el bien común y no en el bien individual, el tamal o la teja. De lo contrario, el esfuerzo de nuestros líderes y lideresas asesinadas durante toda nuestra historia por el terrorismo de Estado, el esfuerzo de muchachos y muchachas que reclamaron una vida más digna y un país más justo durante el último paro y durante toda nuestra historia habrá sido en vano. Querida Colombia, a solo días del triunfo del cambio y de la vida, con la serenidad que da la honestidad, me dirijo a ustedes. En especial a ti, madre, que te angustias cada día por alimentar a tus hijos y darles educación. Me dirijo a ti, mujer trabajadora, que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo. Dirijo mis palabras a la juventud, a esa nueva generación que repudia la violencia, que sueña con superarla, que quieren vivir en paz en un país de oportunidades. Les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción. Sepan que nosotros estamos del lado de la vida. Me dirijo al empresariado honesto, que quiere seguridad y paz, que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo. Hablo a los viejos y a las viejas que ansían su bienestar ahora y asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos. Te hablo a ti, que deseas acabar con la corrupción que nos hunde en la miseria. Tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable, como lo he hecho toda mi vida. Hablo a los invisibilizados, a los nadie, a los obreros, a los campesinos y campesinas, a los que se han resignado. Les digo, tengan confianza, en sus manos está romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga. Colombia que quiero tanto, sí podemos, sin miedos al cambio, hacia una Colombia viva de futuro y esperanza. Este 19 Colombia te necesita. Llega el triunfo del cambio y de la vida. Presidente Petro, Vicepresidenta Francia. Dibujate, caminante, dibujate, caminante.